Si Europa y Estados Unidos son el epicentro de la pandemia del coronavirus, Brasil podría hacerlo en apenas 2 semanas. Sin testeos masivos, con más de 50 millones de pobres, buena parte de su población urbana hacinada y un presidente que entiende el asunto como una gripecita, el país parece ir camino a convertirse en el nuevo foco de infectados del planeta. La pandemia que mantiene al mundo paralizado desde hace meses llegó a América Latina desde Brasil. El 26 de febrero, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria confirmó el primer caso de coronavirus en este país, un hombre de 61 años llegado de Italia. Desde entonces, Brasil encabeza la cantidad de personas infectadas por el virus en la región. A los 10 días de ese primer infectado, se supera la barrera de los 100 casos confirmados. Tras conocerse la noticia, Bolsonaro declara que el poder destructivo de este virus está exagerado. Sus palabras tienen lugar tras el viaje realizado a Florida, donde mantuvo un encuentro con Donald Trump en su resort privado. De esta cumbre, además de quedar en claro la sintonía política entre los mandatarios, surgieron las primeras dudas de que ambos líderes podrían estar infectados. Los rumores no eran infundados. 11 personas que integraron la comitiva brasilera, entre ellos el secretario de Comunicación, dieron positivo al test de coronavirus. Horas después de aterrizar desde los Estados Unidos y tal como es costumbre, Bolsonaro afirma desde un video en su cuenta de Facebook haber dado negativo y llama a sus seguidores a seguir manifestándose. El 16 de marzo, con 234 casos confirmados y después de abrazarse con simpatizantes movilizados en su apoyo, el presidente agradece. Fue impresionante lo que ocurrió en las calles, incluso con toda esta exageración. Un día después, muere la primera persona a causa de coronavirus en Brasil. Pasan 5 jornadas, el país continúa sin medidas de alcance federal y con un total de 1.546 infectados y 25 fallecidos. Las proyecciones a futuro empiezan a mostrar un escenario similar al que transitaron en sus primeras semanas Irán y España. Para el mes de marzo, América Latina comienza a sentir los efectos del virus. Argentina y Venezuela anuncian una cuarentena a nivel nacional. Ecuador y Perú implementan bloqueos en todo el país y Colombia cierra sus fronteras. Sin embargo, Bolsonaro continúa firme en su ignorancia. Con 2.554 infectados y con un ritmo semanal de más de 300 contagios por día, el presidente habla en cadena nacional. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Una gripecita que ya infectó a más de medio millón de personas y que increíble y paradójicamente parecerían mostrar a un Jair Bolsonaro ahora sí a favor de las libertades individuales. Lo cierto es que las contradicciones diarias y la falta de políticas federales no pasan inadvertidas y ese mismo electorado que hace menos de 2 años lo convirtió en el segundo presidente más votado de la historia, hoy lo rechaza. En ciudades como Río de Janeiro, donde Bolsonaro concentra su capital político, y en San Pablo, donde su hijo Eduardo fue el diputado electo más votado de la historia, las cacerolas suenan en rechazo a la ausencia de medidas. Es precisamente San Pablo el epicentro de la enfermedad en Brasil. Criticando la inacción del Ejecutivo, su gobernador, João Doria, encabeza una reunión con 26 de sus 27 pares y si bien descarta un cierre total de la ciudad que acumula 1/3 del PBI nacional, llama a intensificar las medidas de aislamiento social. Si bien por ahora un impeachment parece fuera de la mesa, en el plano político, los principales referentes de la oposición salen a contradecir a Bolsonaro cada vez que éste habla. La tensión va en ascenso cuando el 24 de marzo el presidente firma un decreto que autoriza a los empresarios a suspender trabajadores por hasta 4 meses sin goce de sueldo. Horas después lo revoca, argumentando no haberlo leído. A tono con su eslogan de campaña, Dios por encima de todos, declara a las iglesias en la lista de servicios esenciales que no pueden cerrarse por considerarlas el último refugio para las personas. Las contradicciones más preocupantes son las que protagoniza con su ministro de Salud, Luis Mandetta. Uno llama a quedarse en casa, el otro a seguir en marcha. Incluso su vicepresidente, el general retirado Hamilton Mourão, lo corrige públicamente y afirma que la posición del gobierno es de aislamiento y distanciamiento social.
Sin embargo, el presidente parece decidido a mantener su discurso. Hacer lo contrario significa reconocer que se equivocó, un riesgo político que al momento no parecería poder controlar. Eu acho que não vai chegar a esse ponto. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada, vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Eu acho até que muita gente já foi infectada no Brasil há poucas semanas ou meses, né? E ele já tem um anticorpo e não ajuda a não proliferar mais. Todo esto nos lleva a la pregunta, ¿puede Brasil convertirse en el nuevo epicentro del coronavirus? La negación de raíz en lo que la gravedad de la pandemia significa, desoír a la OMS, la falta de medidas coordinadas, el llamado a que el país siga en marcha y su densidad demográfica parecen dar una primera respuesta. Al momento, los saltos en la progresión de casos responden a las políticas implementadas por los países. En Brasil se está observando la misma progresión que se vio previamente en Europa. Por ejemplo, entre el 14 y el 21 de marzo pasó de 98 a 1.178 infectados. España, entre el 3 y el 10 de marzo, de 114 a 1.024. La misma progresión, solo que 10 días después. La falta de medidas que lleven al confinamiento sin excepciones y la presencia de un ejecutivo que lo celebra decididamente hacen prever para Brasil el peor de los escenarios. Quedará por verse cuáles van a ser los alcances y consecuencias de esta inacción por parte del gobierno, así como el impacto económico y comercial que el devenir de los hechos en la economía más grande de América Latina pueda significar para el resto de la región. Por lo pronto, para no perder la costumbre, la Secretaría de Comunicación sacó un mensaje que casi a modo de campaña afirma que Brasil no puede parar. Seguiremos de cerca entonces cómo un virus que atraviesa el mundo y para un gobierno que desde su Cancillería dice no creer en la globalización, pone en jaque su costado político, pero por sobre todas las cosas deja en riesgo a toda su población.